Recurrimos de nuevo al profesor José Ramón Díaz de Durana para entender esta vez cómo surge el concepto de la hidalguía universal entre los vascos y sobre todo para qué fue utilizado y cómo se enmarca en la sociedad de su tiempo, cómo fue aceptado y qué uso hicieron de esa nueva consideración jurídica los vascos en el pasado. Es verdad, José Ramón, que la nobleza vizcaína, porque es la mejor definida jurídicamente, es originaria, que no data, que es de siempre, de toda la vida y que no necesita ser concedida por un rey, porque basta con nacer en Vizcaya, en un solar conocido, para ser ya noble por naturaleza. Evidentemente no, aunque finalmente ese será el resultado final. Efectivamente, el fuero nuevo de 1526 lo que reconoce es precisamente esto, ¿no? Es decir, los vizcaínos, todos los vizcaínos, por el hecho de haber nacido en Vizcaya, por ser naturales de Vizcaya, digamos que adquieren esa condición de hidalgo. Ahora bien, en Vizcaya todavía en 1526 y más tarde seguirá habiendo labradores censuarios, aunque mayoritariamente la población vizcaína, como la guipuzcoana, ya a finales del siglo XIV, las ordenanzas de la Hermandad de 1394, las de 1397 en Guipúzcoa, ya dicen que los vizcaínos, o en su caso los guipuzcoanos, comúnmente eran hijos de algo. Ahora bien... que era un estatuto muy difundido entre ellos. Exactamente. Tenemos que interpretarlo así. La cuestión es que, claro, el término hidalgo no es algo que se pierde en la noche de los tiempos, sino que tiene también una historia. El término hidalgo aparece por primera vez a finales del siglo XII y se va extendiendo muy rápidamente desde León hacia, digamos, Aragón, de una manera rapidísima. José María Lacarra utiliza un término que yo siempre utilizo, ¿no? Él habla de una manera explosiva. Y realmente así parece que fue, y uno va revisando los textos jurídicos de la época entre Aragón, Castilla, Navarra, siempre, de nuevo, por primera vez se encuentra con el término hidalgo y con todo lo que eso significa, ¿no? Y abarca cada vez a más personas y más áreas geográficas. Por supuesto. La condición hidalga no solamente era muy común en el caso vizcaíno, en el caso guipuzcoano o en los valles del norte alavés, sino que también lo era entre Asturias, Cantabria, por supuesto los valles atlánticos navarros o los valles pirenaicos aragoneses, la extensión de la hidalguía, o como se decía en Aragón, la infanzonía, es muy alta. Lo que pasa es que en el caso vizcaíno, quizá es la expresión más radical de esa hidalguía, la generalización a toda la población. Es la universalización de la hidalguía y es también la fórmula jurídica, yo creo, más acabada de todas ellas. Por supuesto, valles y comunidades, ¿no? Alfonso Tazu, muchas veces hablando con él, bueno, hemos comprobado cómo esos juristas que se han formado en las universidades castellanas acaban elaborando toda una fórmula jurídica para la hidalguía que es impresionante y que acaba calando y acaba siendo aceptada como tal, ¿no? Otra cosa es, en fin, como comentábamos también, qué significa la hidalguía en Vizcaya y qué significa en Medina del Campo o en Cuenca o en Sevilla. Claro, son cosas diferentes, obviamente, ¿no? ¿En la sociedad castellana ser hidalgo es distinto a serlo a partir del siglo XVI en Vizcaya? Por supuesto. Ser hidalgo en la Sevilla del siglo XVI, en Cuenca, en Medina del Campo o en cualquier ciudad castellana donde el grupo de hidalgos era muy reducido, en fin, alcanzando porcentajes que en el mejor de los casos pueden llegar al 10%, obviamente significaba tener privilegios importantes, sobre todo desde el punto de vista fiscal, pero no solamente desde el punto de vista fiscal, porque eran exentos, no pagaban tributos personales ni territoriales, sino que también lo era desde el punto de vista judicial, digamos, privilegios de carácter procesal, inmunidad, etcétera, etcétera, ¿no? Sin embargo, obviamente, ser hidalgo en la Vizcaya del siglo XVI no representaba todo eso. Es decir, sí para alguien que era capaz, saliendo de Vizcaya, de probar su hidalguía en Castilla.
obviamente. Pero, ¿de qué sirve ser hidalgo cuando todos o la mayoría de la población lo son? Desde ese punto de vista, por supuesto, los vizcaínos pagaban. Es verdad que pagaban cosas diferentes que los castellanos, pero pagaban. De la misma manera que los guipuzcoanos. Cada una de las comunidades en realidad del norte de la península estaba pagando Hombre, cosas ahora, distintas, eso sí, ¿no? la idea de, en fin, Fernando II de Aragón, también llamado el católico, él decía que, bueno, que en la cornisa no pagaba a nadie. Es decir, que, ¿pero esto qué es? ¿Por qué? Bueno, pues porque todo el mundo trataba, obviamente, de, digamos, evitar el pago reclamando su condición de hidalgo. Pero la cuestión es cómo se llega a esa condición antes de la concesión de esta generalización de la hidalguía en el caso vizcaíno. Dices que en el caso vizcaíno y en el caso vasco, el guipuzcoano también, norte de Álava, la condición de la hidalguía, al ser universal, era una especie de café para todos. Bueno, sí, de alguna manera, y para entendernos. Jurídicos, sí, por supuesto. Que hoy en día consideramos normales, en realidad casi todos, ¿no? O universales para toda la población, pero que en cuanto uno cruzaba el Ebro hacia el sur, cambiaba el aspecto con el que se presentaba cuando entraba en contacto con una sociedad como la castellana. Hombre, quizá esa imagen del vasco o del montañés en general, ¿no? Sí. Pero bueno, del vasco, del vizcaíno, que es la figura, por el arquetipo, efectivamente. Lógicamente no es lo mismo un vizcaíno rico que baja a Castilla y que acaba probando su hidalguía que aquel otro que, en fin, practica oficios manuales, oficios viles para un noble, pero que obviamente nada tienen que ver con la condición que se le supone a un hidalgo que, por definición, es un ocioso. Es decir, la figura del Quijote, o el arquetipo del Quijote, tal y como lo vemos descrito por Cervantes, pues es, pues eso, un hidalgo de pueblo, característico, pero que se caracteriza, entre otras cosas, por no hacer nada, más que leer libros de caballería y después salir a ver el mundo, ¿no? Bueno, eso no está nada mal. Y hacer hazañas, pero realmente era un ocioso. Las gentes que salen del país y que se van y que emigran, porque este es un país de emigrantes hasta hace bien poco tiempo, salen porque tratan de buscarse la vida, trabajando en distintos oficios que conocen bien, son canteros, son ferrones, transportan, conocen bien el transporte del hierro, etcétera, en fin, trafican, los más diversos oficios están presentes en esas gentes que se van y que unos después tienen éxito, se enriquecen y en ocasiones acaban solicitando la hidalguía y pleitean con los concejos castellanos, en este caso, para obtenerla, y otros, evidentemente, jamás tuvieron éxito y jamás se plantean obtener la hidalguía. Pero, en realidad, en buena medida, esa hidalguía se obtenía con la confesión, con el testimonio de, aquellas personas de su lugar de origen que, efectivamente, decían que fulanito era hidalgo como ellos, y no declaraba nunca ningún pechero, algo que, por otra parte, era una obligación en Castilla, claro. Era hidalgo como ellos porque procedía de un caserío identificable, de una casa, de un solar. Supuestamente de un solar conocido, etcétera, etcétera, ¿no? Aunque, obviamente, ninguno de ellos poseía una torre, porque los que la poseían ya eran hidalgos o nobles, y, por supuesto, tampoco tenían vasallos. Y, sin embargo, la Chancillería de Valladolid les acababa reconociendo como hidalgos. Vamos a los orígenes. Bien. No es inmemorial, así que la hidalguía universal data de algún momento, de alguna generación concreta. Sí, ¿Es así? Exactamente. Bueno, en realidad es un largo proceso, que probablemente se inicia, se inicia a finales del siglo XII, que se extiende de una manera explosiva por Castilla, por el Duero, y también por Navarra, por supuesto por el País Vasco, y que llega incluso a Aragón, en el que hay toda una serie de gentes, probablemente campesinos libres, campesinos propietarios, que acaban adoptando ese nombre para sí y para su condición, obviamente frente a otros.
Claro, esa extensión explosiva que tiene ese tiempo del 12, del 13, está muy bien porque uno acaba reclamándose hidalgo, pero después hay que, digamos, hay que concretar esa condición judicialmente o de cualquier manera, ¿no? Entonces, digamos que tanto en Castilla como en Aragón las llamadas salvas de infanzonía, que eran las pruebas de infanzonía, donde un grupo de individuos del lugar declaraba que fulanito efectivamente era infanzón, aunque todo el mundo sabía que nada, ese nombre de infanzón o ese apelativo de infanzón nada tenía que ver con el infanzón noble que todos imaginaban, ¿no? Esta es la cuestión. Entonces, claro, bien, ese es uno de los datos esenciales para entender cómo evoluciona, pero hay otro proceso que a mí me parece muy elemental, muy básico, y que ha pasado en buena medida desapercibido a los historiadores hasta hace muy poco tiempo, y es que la marea, digamos, de la hidalguía tiene detrás también un proceso muy elemental. Los hidalgos se casaban con mujeres labradoras, es decir, con mujeres que no eran hidalgas, y los hijos de esa pareja acababan siendo hidalgos. Quien transmitía la condición era el padre. Por eso esto que yo suelo decir de madres labradoras, hijos hidalgos, parece que está uno hablando de genética, pero no, está hablando de ese proceso en el que es, en fin, muy silencioso, pero al tiempo muy real y además muy bien documentado. Bueno, muy bien documentado, digamos, ¿no? Documentado en determinadas áreas de la cornisa, también en Aragón, por supuesto en tierras alavesas, y sobre todo documentado allí donde inicialmente no existía una, digamos, donde la generalización de la hidalguía todavía estaba en ciernes, todavía estaba, digamos, iniciándose. Es a partir, claro, es entonces cuando los pecheros empiezan a reclamar a los hidalgos que se han casado con las labradoras y que han sacado del circuito de la fiscalidad las tierras de esas labradoras, que ya dejan de pagar. Y si dejan de pagar esas tierras, tienen que pagarlo entre todos los demás. Y hombre, tonto el último no puede ser, es decir, alguien tiene que pagar, y ellos se enfrentan a los hidalgos y a quienes quieren serlo por esa circunstancia, ¿no? Y eso es lo que genera nuestro conocimiento de esa situación. Recuerdo que en el Fuero Viejo de Vizcaya hay un momento, en 1452, en que dicen que lo peor que podría ocurrirnos es que nos confundieran a los hidalgos con los simples labradores. Claro. Así que hubo una generación que en el Fuero Viejo se acostaba campesina y se despertaba hidalga. Bueno, es una imagen literaria que te puedo admitir como animal de compañía, pero en realidad sí, puede decirse que es decir, distintas generaciones fueron asumiendo la hidalguía como algo natural. Lo que sorprende es cómo al final, por esa fórmula jurídica, acaba teniendo el éxito que tiene, porque es algo incomprensible, a no ser, digamos, por razones estrictamente políticas. Es decir, no se puede entender esa concesión de la generalización de la hidalguía, en este caso a Vizcaya, como posteriormente a Guipúzcoa, si no es porque, obviamente, Vizcaya juega un papel central, como lo jugará después Guipúzcoa con la defensa del reino, etc. Es decir, tú aludías antes a la función guerrera de los hidalgos, que era el deber fundamental. Sí, en el caso de Vizcaya ya sabes que los vizcaínos tenían la obligación de defender su territorio. Y si salían del famoso árbol malato, ¿verdad?, pues ahí ya empezaban a cobrar por el tiempo que fuera. Pero claro, esa función guerrera y ese papel que jugaban en la marina castellana y en los momentos además de mayor, bueno, del inicio de lo que luego va a ser el Imperio Español, pues obviamente es fundamental. Y lo mismo sucede más tarde en Guipúzcoa, es decir, los argumentos de los guipuzcoanos en 1610, cuando finalmente se les reconoce la hidalguía, son estos igualmente. Oiga, nosotros hemos defendido hasta el final nuestro territorio de los franceses. Los franceses en este caso. Luego además hay otras cosas. Luego está la limpieza de sangre, la no contaminación, en fin, y estas otras historias que están también muy ligadas durante el siglo XVI, que es un siglo en el que se debate
sobre la hidalguía, en el caso de Guipúzcoa esto es evidente, y donde uno de los elementos centrales del debate es precisamente el de la limpieza de sangre. No se puede entender esa generalización de la hidalguía sin asociarla a la limpieza de sangre. Que ese territorio se ha mantenido incontaminado de sangre de herejes, moros y judíos. Moros y judíos, efectivamente. Y que no se les permite avecindarse, además. Por supuesto, por supuesto. No. Bueno, de hecho, una carta de la reina Juana de 1510 se incorpora entera en el fuero de Vizcaya de 1526. Con lo cual, en fin, estamos ante yo creo que ante un hecho muy significativo digamos, de cómo se va articulando finalmente, porque aunque se acabe consiguiendo, esto es algo que, digamos, que el proceso continúa, el proceso continúa. Vamos a hablar enseguida de cómo fue recibida esta reclamación de la Guía Universal fuera del territorio vasco, pero dentro me cuesta entender por qué consintieron los que detentaban verdaderamente la hidalguía, los parientes mayores, los gauchos, los caballeros, los banderizos. ¿Por qué consintieron que de repente ese estatus del que gozaban, que era obviamente superior, tanto jurídicamente como obviamente económicamente, fuese por lo menos jurídicamente asumido y compartido por toda la población? Esto nos llevaría, no sé si a una serie pero, en fin, es una pregunta muy importante, obviamente, porque vamos a ver, por un lado nos encontramos efectivamente con esto que llamaríamos más tarde los gauchos, con los parientes mayores, digamos, con aquellos que nadie dudaba de su nobleza. Pero, claro, lo que nos encontramos también, si a finales del siglo XIV comúnmente todos son hijosdalgo, tanto en Vizcaya como en Guipúzcoa, obviamente nos encontramos con una población muy numerosa, jerárquicamente situada debajo de los parientes mayores, obviamente, ¿no? Pero que disfruta desde ese punto de vista bueno, pues de una situación que otros desde luego no tienen. Siempre, y esto no hay que olvidarlo nunca, me parece a mí, porque el fuero viejo y el fuero nuevo sigue reconociéndolo, hay un elemento de comparación fundamental en Vizcaya, que son los campesinos censuarios, que continúan existiendo y que los hidalgos, todos, acaban señalando como elementos que no deben modificar su condición. Es decir, y prohíben, por ejemplo, el que se trasladen a tierras libres y que sigan pagando, etcétera, ¿no? Claro. Con lo cual, digamos, esto efectivamente es así, pero quienes al final construyen esa fórmula jurídica, sorprendentemente, son individuos que proceden de las buenas familias. Exactamente, pero y que son los bachilleres de los concejos. Son abogados. Son abogados, efectivamente, para entendernos. Son juristas que se han formado fuera gracias a, bueno, pues a la riqueza que han obtenido sus padres, etcétera, y que acaban formándose en las universidades castellanas y que cuando vuelven acaban construyendo un sistema que cuaja. Sorprendentemente cuaja. Bueno, beneficia a muchos, pero, pero beneficia a la mayoría, pero claro, es curioso que los mismos que lo aprueban en la Junta de Guernica, el fuero nuevo, en realidad están tirándose piedras en el sobre tejado, claro, de alguna manera están disminuyendo su categoría social, de alguna manera, ¿no? Bueno, es un momento en el que, bueno, es verdad que el caso vizcaíno es un poco diferente, pero es un momento en el que, en fin, esos banderizos, digamos, para calificarlos de una manera que todos nos entendamos, digamos que están de capa caída, ¿no? Es decir, en el sentido de que han logrado finalmente, digamos, institucionalizar sus diferencias, aunque en Vizcaya, como sabes, las diferencias entre la tierra llana y las villas se mantienen hasta 1630. Esto es algo... en fin, esa distancia entre unos y otros hace que, bueno, prácticamente la hermandad no tenga ninguna fuerza en el caso vizcaíno, porque las villas no son capaces de articularla, ¿no? Bueno, ahí hay muchas preguntas y de verdad yo no tengo respuestas para todos. Por ejemplo, ¿por qué, siendo la hidalguía tan generalizada, finalmente... por ejemplo, ¿por qué en Asturias? ¿O por qué no en Cantabria? ¿O por qué tan tarde en Guipúzcoa? Bueno, un siglo más tarde, quiero decir. ¿O por qué no en Álava, donde apenas la mitad no? Exactamente, donde apenas el 25% de la población era hidalga, ¿no?
la articulación política. Ahí hay muchos elementos que analizar y que, en fin, las respuestas en este momento al menos se nos escapan. Vamos a salir de Baskonia. Una de las aportaciones más brillantes de vuestro precioso libro, el que hiciste con Alfonso Otazu, El espíritu emprendedor de los vascos, es la que describe la hidalguía universal, la creación, la concepción de la hidalguía universal como el elemento fundamental del kit, del equipaje con el que se provee al inmigrante vasco cuando tiene que salir, como dices, a buscarse la vida en Castilla. Primero en Castilla la Vieja, después en Andalucía y finalmente en el Imperio. Casi como si se formulase expresamente para facilitar la emigración y que no fuesen desnudos, que fuesen con poco dinero, sí, pero con un recurso que les beneficiase especialmente frente a otros competidores. Bueno, quizá esto es una forma de ver el asunto y habiéndolo escrito con Alfonso, como puedes imaginar, lo comparto, ¿no? Pero digamos que también podemos decir, es el resultado final, ¿no? Es decir, es la imagen que ahora tenemos, efectivamente. Quienes salían dentro del kit, llevaban la hidalguía o la posibilidad de obtenerla. De reclamarla. Y de reclamarla y de conseguirla, ¿no? Esto es algo que obviamente otros no disponían, y la competencia, digamos, que se establece entre unos y otros, quiero decir, entre los vascos o entre los vizcaínos y quienes no lo eran en América o en otros ámbitos del área castellana, pues obviamente hace que juegue a favor de las gentes que salen del país y que acaban obteniendo la hidalguía. Sin lugar a dudas, eso es una ventaja, sin duda, una ventaja. Pero quizá yo diría, no lo es menos que el conocimiento de, por ejemplo, los oficios mecánicos, el conocimiento del funcionamiento de la siderurgia, en fin, digamos, aspectos que les permitieron, yo qué sé, pensemos en Potosí, por ejemplo, ¿no? Desarrollar algo que quizá otros pues jamás lo hubieran hecho porque desconocían esos procedimientos básicos, ¿no? Si a eso le añades la hidalguía, hay en ese libro, por cierto, una imagen magnífica de Alfonso en el que él describe cómo esas gentes que llegan a Potosí inicialmente llegan con sus carros como chamarileros que van vendiendo las cosas más increíbles a aquellos individuos que tienen los ingenios de plata y que acaban y que lo están desarrollando, ¿no? Hasta que al final los chamarileros se hacen con los postos y con las concesiones mineras y se acabó el negocio, ¿no? A los andaluces, claro, recuerdo. Eso no se explica por la hidalguía. Claro. Eso vendrá después, es decir, cuando además se hagan de oro o de plata, pues obviamente eso les vendrá divinamente, pues para ponerse el lagarto, para ponerse la cruz, para ponerse más tarde, para tener oficios, para lo que fuera, ¿no? Pero realmente eso hay que valorarlo en esos términos. Digamos que la hidalguía universal favorece ese espíritu emprendedor de los vascos, que es algo tan intangible, pero en principio si hay un respaldo jurídico que ha sido probado en distintas cortes, en distintas instancias jurisdiccionales, ayuda mucho. Por supuesto, sin lugar a dudas. Lo que pasa es que no hay que olvidar que quienes salen despedidos. Quiero decir, salen por necesidad, lo que pasa es que llevan un kit, efectivamente, que otros no tienen, ¿no? Y es eso que nosotros llamamos el espíritu emprendedor, el que les lleva a hacer cosas que probablemente otros pues ni tan siquiera se planteaban, ¿no? Es decir, por volver a Potosí, esa imagen de otros hidalgos supuestamente castellanos jugando a las cartas mientras los chamarileros se van haciendo con el control de los ingenios, pues es la mejor prueba de que aquellos señores tenían las ideas muy claras, ¿no? Y que era posible llevarlas a la práctica, y era gente pues también muy organizada. Hay toda una serie de elementos ahí que, digamos, la lengua, son también elementos muy importantes. Imagínate en América o en una taberna portuguesa o flamenca, ¿no? Es decir, tú puedes conectar con alguien que inmediatamente habla tu idioma. Porque compartes una lengua que los demás no y del que te puedes fiar o no, porque igual si tú conoces
quiero decir, el acento, el acento, más bien, ¿cómo decirlo?, la variedad lingüística del vizcaíno, el habla local, etcétera, y alguien te está mintiendo, ¿cómo vas a hacer negocios con alguien que te miente, ¿no? Por ejemplo, estas cosas son también elementos que juegan en esa, pero por ejemplo, para ver ese estado de necesidad, hasta qué punto se produce y cómo salen expulsados, quizá es lo que sucede en Oñate en 1487, es un excelente ejemplo de cómo, digamos, la generación de los papás acaba consiguiendo finalmente quitarles la legítima a todos. A todos menos a uno. Exactamente, a todos menos a uno. Y claro, y los demás tienen que salir por piernas del lugar. Para evitar la molicie y que se queden esperando a que algo tocará, algo nos llegará. Exactamente. Cuando estos vascos salen fuera de su tierra y reclaman para sí la condición de hidalgos, ¿se comportan como hidalgos? ¿Hay rasgos en actitudes, en vestuario, en formas de relación y alianza con otros nobles, en armas, por ejemplo? Sí, ¿Hay algo que actúan como hidalgos? Hombre, interpretan el papel. Quienes acaban marchándose y acaban consiguiendo la hidalguía es porque han pasado por dos procesos, digamos, ¿no? Básicamente. Uno, el del enriquecimiento personal. Es decir, no todos acaban solicitando la hidalguía, es decir, el picapedrero que está en Cuenca y que sigue picando piedra, y el cantero, y etcétera, pues ese igual no acaba pidiendo nunca. Ahora, pero el maestro de obra sí. Pero el maestro de obra tiene que dar fianzas y garantías para conseguir un contrato, y igual acaba consiguiendo, y acaba yendo a la Chancillería, acaba, digamos, demandando al concejo donde hasta entonces había pagado digamos, los impuestos que tenía que pagar, y a partir de entonces resulta que dice que él que no, es que yo soy hidalgo y que por lo tanto jamás voy a pagar, no tengo por qué pagar, yo soy hidalgo vizcaíno porque soy natural de Vizcaya, etcétera, etcétera. Entonces, acaba el proceso en la Chancillería, y en la Chancillería de 100 a 98 se lo dan, ¿eh? Pero claro, ir a la Chancillería tiene un coste, obviamente. No hemos medido, por ejemplo, esto, pero no se lo puede permitir cualquiera, obviamente, ¿no? Y desde ese punto de vista, a partir de ahí, por supuesto, empieza la emulación. Y en fin, si se me permite el paralelo, pues un hidalgo converso, no quiero decir que sea converso, pero ya se sabe que el furor de los conversos, el furor de los nuevos hidalgos, son los más pues acaban siendo, en fin, desde ese punto de vista no hay duda de que a veces son ricos mercaderes o son gentes que, bueno, durante el 16 o luego durante el 17, pues acaban colocándose aquí, pues eso, el lagarto, en fin, los símbolos de las órdenes militares que son la quinta esencia de la nobleza. De la nobleza, exactamente. Sí. Al final, no sé si fingida o pretendida o asumida instrumentalmente, pero la hidalguía o la condición de hidalgo se acaba convirtiendo en un rasgo distintivo de la personalidad histórica, me refiero ya a lo largo de los siglos posteriormente, de este fenómeno que tú datas a fines de la Edad Media, pero que se convierte en elemento de identidad fundamental del vasco, ¿no? Sí, claro que sí. Bueno, hay un ejemplo también muy significativo. El Valle de Oñate no entró en Guipúzcoa hasta prácticamente el siglo XIX, porque es que los guipuzcoanos no querían tener como socios o como convecinos a gentes que eran vasallos de un señor. Del conde de Oñate, claro. La verdad es que, a pesar de todo, por supuesto, en Guipúzcoa o en Vizcaya también había campesinos, que eran campesinos censuarios, que seguían dependiendo de los señores, etcétera, ¿no? Pero esa sociedad estamental, en el sentido estricto en el que la entendemos en el caso castellano, pues obviamente aquí cruje por los cuatro costados, ¿no? Y desde ese punto de vista, bueno, pues luego esas imágenes de las gentes que vienen de fuera y que ven allí a todo el mundo debajo de un árbol, departiendo en la puerta de la iglesia, etcétera, ¿no? Son imágenes, digamos, dices, bueno, esto no es muy normal, esto no es habitual, en Europa esto no es habitual, ¿no? Efectivamente, y llama poderosamente la atención. Si a eso le añades que, claro está, pues en fin, el fuero nuevo, por supuesto, dice que no se puede torturar a nadie, aunque las ordenanzas de la hermandad decían que sí, pero
en fin, donde comúnmente todos eran hidalgos, ¿no? Pero claro, pues eso extraña enormemente que haya una sociedad ahí al sur del Pirineo que se mueva en esos términos, ¿no? Bien, quizá podemos terminar de ese modo que tú anunciabas, ¿no? Es verdad que la hidalguía forma parte de las señas de identidad de las gentes de la cornisa y en particular, obviamente, estamos hablando de esto, de los vizcaínos, de los guipuzcoanos, sin duda. Pues de nuevo, muchísimas gracias. Tus palabras son, como siempre, luminosas. Muchas gracias.